propone modificar la ley 29314, ley de la fábrica de armas y municiones del ejército FAME. Esto es iniciativa del grupo parlamentario nacionalista Gana Perú. Es el dictamen que en mayoría recomienda el allanamiento a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, publicado en el portal del Congreso el 20 de junio del 2013. Se va a proceder a cerrar la asistencia.
Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 82 congresistas al voto. Se va a votar, se aclara la cuestión previa planteada por la congresista Salgado Rubianes para que el presente proyecto retorne a la Comisión de Defensa Nacional. En estos momentos se está votando la cuestión previa propuesta por la congresista Salgado Rubianes. Registraron asistencia 82 parlamentarios, los cuales están en estos momentos votando todo en torno a este proyecto de ley 673, autógrafa observada por el señor presidente de la República, que propone modificar a la ley 29314, ley de la fábrica de armas y municiones del ejército FAME. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación. Iberico, Acuña, Molina, Rimanachín. Votación cerrada. Han votado a favor 45 señores congresistas, en contra 34, 0 abstenciones, más el voto del presidente Rojo, Iberico verde, Acuña verde, García Belaúnde verde, Pariona verde. Resultado final: 50 votos a favor, 35 en contra, 0 abstenciones. La cuestión previa ha sido aprobada. Siguiente proyecto. Proyecto de ley 3376. Se propone modificar el decreto legislativo 1103, que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, a fin de incorporar una quinta disposición complementaria final sobre medidas de control y combate a la minería ilegal. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 3376, enviado por el Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone modificar el decreto legislativo 1103, que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal. La Junta de Portavoces, con fecha 15 de abril, acordó la exoneración del trámite de envío a la Comisión y ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Molina Martínez, presidente de la Comisión de Energía y Minas, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. El proyecto de ley 3376, enviado por el Poder Ejecutivo, tiene por objeto incorporar en el decreto legislativo número 1103 una disposición complementaria que permita generar un adecuado control de los insumos químicos,
que podrían ser destinados a la minería ilegal. En vista del rápido crecimiento de actividades relacionadas a la minería ilegal, se necesita que los sectores que la vienen combatiendo, es decir, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Interior, Economía y Finanzas, puedan mediante decreto supremo establecer medidas para el registro, control y fiscalización de los bienes que pueden ser destinados a esta actividad. Señor Presidente, debemos recordar que el Decreto Legislativo 1103 dispuso que sea la SUNAT la encargada de controlar, fiscalizar el ingreso, permanencia, transporte y traslado y salida de insumos químicos, así como la distribución en todo el territorio nacional. Sin embargo, resulta necesario establecer medidas adicionales que permitan reducir los márgenes de indeterminación normativa respecto a qué tipo de medidas pueden adoptar el Estado y con ello lograr medidas efectivas y eficientes para el control y fiscalización de insumos químicos. Es por esta razón, señor Presidente, solicito a los señores congresistas y a la representación nacional que nos apoyen con el voto favorable a esta presente iniciativa de ley que es de suma importancia para combatir la minería ilegal que de verdad hace mucho daño al país. Gracias, señor Presidente. Bien, previamente queremos saludar al congresista Sergio Tejada Galindo, que el miércoles 16 de abril cumple años. Se ha comprometido a hacer una mega fiesta. Asimismo, este lunes 21 de abril cumple 21 abriles María del Pilar Cordero Yontay. Un fuerte aplauso. Tiene la palabra el congresista Lescano. Señor Presidente, yo creo que este proyecto es absolutamente impertinente, inoportuno. Hay una convulsión social precisamente por reclamo de los mineros. En Madre de Dios, señor, están en huelga, están en paro, hay muertos, hay heridos, y nosotros queremos echarle más leña al fuego. Eso me parece totalmente irresponsable. Este tema debe ir a la Comisión de Energía y Minas a debatirse previamente, porque precisamente por este decreto legislativo 1103 ha habido el reclamo de los mineros, han venido hasta Lima, se han reunido con las autoridades, han llegado a arreglos absolutamente parciales y no totales. Creo que hay presidentes regionales que están en huelga de hambre y me parece que eso estamos un poco desconectados con la realidad, porque ya algunos colegas han dicho, oiga, tenemos problemas en el Poder Judicial, no lo vemos, lo estamos pateando el problema y los trabajadores siguen en huelga. Yo no quiero decir con esto, señor, que se acepte el planteamiento de los trabajadores, pero que se debata y que se pueda definir por parte del Parlamento. Y hay problemas en seguridad vial, hay problemas en seguridad ciudadana y no estamos viendo estos asuntos. Y esto que es grave, que no debe verse de esta manera en el Pleno, con exoneraciones de comisión, señor, es un tema tan delicado que ha convulsionado al país y lo mantiene convulsionado, se quiere aprobar en el Pleno de esta forma. Yo, señor, pido desde ahora, cuestión previa, que se vaya al voto y que se vaya a la Comisión de Energía y Minas, porque esto va a ocasionar más problemas, señor, más convulsiones, más toma de carreteras y, consecuentemente, más problemas al país, señor Presidente. Cuestión previa para que vaya a la Comisión de Energía y Minas y se vea si es conveniente o no, señor, porque lo que se quiere hacer es simplemente repetir las facultades que se ha dado a través del decreto legislativo 1103 y tratar de agravar las situaciones en el país. Una interrupción al congresista Mesías Guevara, señor Presidente. Congresista Mesías. Gracias, presidente. En la misma línea del congresista Johnny Lescano, también es bueno, señor presidente, que se aperture el diálogo. Ayer me reuní con el presidente regional de Madre de Dios
y ellos están profundamente consternados porque el presidente del Consejo de Ministros no les da la oportunidad para que puedan establecer por lo menos una conversación, señor presidente. Por lo tanto, este proyecto de ley tiene que debatirse con profunda seriedad, señor presidente. Hay una convulsión social y en virtud de ello aprovecho la oportunidad, por su intermedio, por su investidura, señor presidente, que se notifique al señor presidente del Consejo de Ministros que deje un poco de lado su orgullo, señor presidente, y atienda y establezca laxos de comunicación. Es importante buscar consensos, es importante fomentar el diálogo. En estos momentos, el pueblo de Madre de Dios, incluso un congresista de su propia bancada, está en huelga de hambre, señor presidente. Y por lo tanto, es menester. Esta interrupción, congresista Leal, segundo minuto. Porque acabe su discurso acá el congresista Mesías Guevara. Gracias, señor congresista Johnny Lescano. Señor presidente, es importante que invoquemos al señor presidente del Consejo de Ministros que aperture el diálogo. El pueblo de Madre de Dios y los mineros informales necesitan ponerse a derecho y es conocimiento público que ellos así tienen ese sentimiento y ese deseo. Por lo tanto, reitero la invocación al señor presidente del Consejo de Ministros que deje de lado su orgullo, que deje su prepotencia en este caso y reciba a los señores de Madre de Dios. Incluso me solidarizo también con el congresista Amado Romero, que entiendo que en estos momentos está en huelga de hambre. Gracias, congresista Lescano. Congresista Chávez. Perdón, congresista Lescano. Señor presidente, entonces debe pasar esto a la Comisión de Energía y Minas, señor. El Ejecutivo tiene que tomar cartas en el asunto a efecto de resolver mediante otros canales y no a través de este tipo de imposiciones, porque prácticamente sería una imposición del Congreso sin debatir bien en un tema tan delicado y que nos está costando, señor, costo social, aprobar en el Parlamento una medida que es simplemente de fuerza. Estamos perdiendo la noción, señor, de que este país es un país democrático y en la democracia también se resuelven los problemas fundamentalmente a través del diálogo. Y por lo tanto, señor, el gobierno tiene que dialogar para resolver este tipo de problemas que, repito, han causado mucha conmoción en el Perú y que tienen que ser resueltos a la brevedad posible. Reitero, señor, la cuestión previa planteada. Congresista Chávez. Presidente, en realidad el proyecto que viene ahora para modificar el decreto legislativo 1103, que es el proyecto de control de insumos químicos utilizados en la minería ilegal, simplemente es un proyecto que parece que lo que busca es establecer un tira y afloje con los mineros, señor presidente, porque en realidad no es necesario que demos una quinta disposición complementaria en la cual se autoriza para que por decreto supremo dicten medidas de control, cuando el artículo primero del decreto legislativo 1103 lo que dice es que el decreto legislativo tiene por objeto establecer medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal. Ahí está. No necesitan esta ampliación del decreto legislativo 1103, señor presidente. Me parece un acto de provocación, porque lo que se necesitaría más bien, señor presidente, hoy que estamos 15 de abril, apenas a 4 días de que vence el plazo de 24 meses que previó el artículo 3 del decreto legislativo 1105, que formó parte de un paquete para ver lo de la minería ilegal, y que este decreto legislativo está, como repito, por vencer dentro de 4 días en un proceso que fue fijado para formalizar, pero que se ha dirigido fundamentalmente a pasar a la ilegalidad a los que eran formales. Muchos mineros pequeños y artesanales que eran formales, que tenían su PAMA, que tenían su autorización de la Autoridad Nacional de Agua, que tenían sus concesiones, señor presidente, desde hace incluso varias décadas, hoy son ilegales precisamente porque hay alguien que entendió, un asesor del presidente del Consejo de Ministros, que sin embargo se presenta como un rimbombante alto comisionado
para la formalización minera y lo que ha hecho es establecer un programa de erradicación, según el cual en los meses que se ha aplicado esto, porque comenzó muy tardíamente, aquí en este pleno hace un año denunciamos cómo, pasados varios meses de que se inició el plazo de los 24 meses para formalizar la minería, ni siquiera habían salido al campo los orientadores. Ni siquiera se había contratado a los orientadores, señor presidente. En 4 días vence el plazo y no hay un solo formalizado. Es más, a todos los han pasado prácticamente a la ilegalidad bajo el argumento que no tienen la famosa declaración de compromiso, que es como si el día de mañana alguien nos dijera a los abogados, a los médicos, a los ingenieros, que hemos venido trabajando años y ejerciendo años, que si no tenemos una declaración de compromiso o un certificadito que nos debe dar el Ministerio de Justicia, pasamos a la ilegalidad. Eso es lo que está pasando con muchos mineros, señor presidente. Culmine, congresista. No me refiero a aquellos mineros que desarrollan minería en zonas donde nunca deben realizarse ni debería realizarse actividad minera, presidente, ni a aquellos que son verdaderamente depredadores, pero los que han tenido su programa de impacto ambiental, los que han tenido sus PAMAs de manejo ambiental, los que han tenido su autorización del agua, los que han tenido sus concesiones, presidente, no es justo que se les ponga en la lista de los ilegales. ¿Para qué? Muchas veces para hacer como sucede en el lote 76, en Huepetuo, en Quispicanchis, darle beneficios de explotación gasífera, erradicando a los que tienen desde hace varias decenas de años sus concesiones mineras. Señor presidente, lo que debe hacerse más bien es, ya que el artículo 3º del decreto legislativo 1105 le autoriza al presidente del Consejo de Ministros mediante decreto supremo, al ministro de Energía y Minas mediante decreto supremo a prorrogar el plazo, pero no quieren dar su brazo a torcer porque les prefieren tener mineros. Culmine, congresista. Gracias. Deberíamos más bien aprovechar este proyecto que es innecesario para más bien decir que se prorroga durante 24 meses más el plazo previsto en el artículo 3º del decreto legislativo 1105, y así muchas personas que no han tenido la oportunidad de formalizarse, que las han empujado a la ilegalidad, y este mal llamado alto comisionado de lucha contra la minería ilegal aprenderá que no se puede tratar así a los peruanos, señor presidente, sobre todo a los que están durante muchos años realizando una actividad con mucho esfuerzo. No se puede meter a los mineros en un mismo saco. Hay algunos que sí, jamás deberían ser declarados formales, pero los que eran formales y los han convertido en informales y en ilegales, no hay derecho, señor presidente, y por lo tanto, yo digo, en otras circunstancias apoyaría la cuestión previa, pero prefiero, señor presidente, que aprovechemos esto para, inclusive de repente, aprobar esta quinta disposición que no aporta nada porque no es necesario. Culmine con esto. Gracias por su paciencia, presidente, pero sí aprovechar para poner una disposición al decreto legislativo 1105 y establecer que el plazo de 24 meses para la formalización minera previsto en el artículo 3º se prorroga 24 meses más. Gracias, presidente. Congresista Octavio Salazar. Gracias, señor presidente. Señor presidente, si nosotros comenzamos a hacer un análisis de qué viene ocurriendo en el país, sencillamente, para muchas personas y para mí también, el Perú está entrando en un proceso complicado y difícil, en una anomia. Apreciamos anarquía en varios puntos, presidente. Hay una anarquía preocupante. Hoy en día no se respeta absolutamente lo que sea del Estado. Hoy en día tenemos problemas, presidente, en el respeto a la autoridad. Vemos cómo se les trata a los fiscales, a los jueces, a los policías, se les hace caminar desnudos, se bloquean las carreteras y todo el mundo presiona para que el Estado retroceda. Y la gran pregunta, los que nos están escuchando, los ciudadanos dicen, ¿y cuándo el Estado va a tener una reacción? Entonces, presidente, yo considero que hay que tomar al toro por las astas, por más bravo que éste sea.
Si bien es cierto lo que acaba de decir Marta Chávez con relación que hay gente que la han obligado a ser informal, pues ese tema, presidente, también hay que mirarlo. Ese es un tema que hay que verlo. Ese es un tema que necesariamente tenemos que darle una solución. Pero, presidente, un país anómico, un país anárquico, no queremos. Y la ley tiene que cumplirse, nos agrade o no nos agrade. Yo respeto todas las diversas opiniones porque para eso es este foro. Aquí conversamos. Pero lo más delicado, presidente, es el tema de la anarquía que estamos viviendo. Ahí estamos viendo el desorden que hay en el tránsito. Estamos viendo la injerencia del crimen organizado en la política. Estamos viendo las nuevas modalidades delictivas. Estamos viendo la metástasis que tiene hoy en día todos los delitos ambientales, presidente. Entonces, presidente, yo considero de que este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, sabida es las distancias que podemos tener con el partido de gobierno, las razones políticas, ideológicas, pero eso bajo ningún punto de vista nosotros podemos sacrificar al Estado, presidente. Nosotros necesitamos fortalecer al Estado, fortalecer la institucionalidad. No podemos estar retrocediendo a cada instante, retrocediendo por la presión. Tomaron las carreteras. Continúen. Presidente, hasta ahora no tenemos nosotros detenidos por bloqueos de carreteras. Todos salen. Aquí no pasa nada. Y estamos viendo cómo hoy en día la criminalidad cada vez se organiza más. Y un Estado que se repliega. Un Estado que tiene temor a enfrentar, presidente. Entonces, por una vez, es importante saberlo, que debemos tomar una decisión, presidente, en ese sentido, de que tengamos que fortalecer al Estado. Y que todos y cada uno, por más diferencias políticas y por más diferencias ideológicas que estas existan, pues tenemos que ponernos de acuerdo, presidente, porque eso es lo más importante. Es la salud del país. Esto ya va a comenzar a afectar, presidente, la inversión nacional y la extranjera. Ya se escuchan en muchos corridos, presidente, de industriales, de una serie de problemas que se tienen con relación al tema de la seguridad. Entonces, presidente, yo considero que este es un proyecto de ley. Continúen. Señor presidente, que se establezcan las medidas, pero también lo que dice Marta Chávez me parece bien. A los que se les ha obligado para que tengan que ir de todas maneras a lo informal, pues bien, también tenemos que tener en consideración ello. Muchas gracias, presidente. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Mientras debatimos este proyecto que ha llegado tarde, más allá de que si se quiera o no aprobar tarde, hay gente que está en huelga de hambre, aunque algunos, tengo entendido, ya la han levantado. Me alegro por su salud, ¿no es cierto? Hay otros que... Hay algunos que además acabaron en hospitales. Yo he estado permanentemente con la gente de Madre de Dios, preocupándome por su salud y viendo cuál es el problema. Allá ha habido 3 muertos ya, y este es un problema social que efectivamente tenemos que resolver, pero tratando de entender un poco la naturaleza de lo que está ocurriendo. Porque acá está todo confundido, presidente. Hay minería ilegal, efectivamente. Hay algunos que están aprovechando el justo reclamo social, mineros ilegales, para infiltrarse en la protesta y tratar de bloquearlo todo para evitar soluciones, pero hay quienes están protestando en justicia y merecen ser escuchados. Más de una vez lo he dicho, presidente, y hoy vengo a repetirlo, el problema central de Madre de Dios es que es una parte del Perú olvidada por el Estado, abandonada del Estado, y que requiere que el Estado la mire y le dé posibilidades y haga que sea una zona viable para quienes decidieron vivir allí. En ese marco de ideas, presidente, el gran reclamo mayoritario, que no era el problema de fondo, pero ha sido el reclamo sobre el cual se establecieron las protestas y salieron todos, universitarios y toda la gente a la calle, fue por un tema que era elemental. Los llamaron narcotraficantes, presidente, aunque parezca mentira,
ahí había un tema de indignación popular. Se aplicó una norma para narcotraficantes a efectos de controlar la gasolina, porque si quisiéramos de verdad controlar el problema de la minería ilegal en Madre de Dios, hace rato teníamos que haber controlado el tema de la gasolina, que es algo que no se hacía. Entonces, para poder lograrlo, se les aplicó una norma que se había previsto para el narcotráfico. Entonces se dijo, esta es una zona de influencia del narcotráfico, aplíquese este decreto. Y evidentemente saltaron todos y dijeron, oye, ya esto es el colmo, también me vas a perseguir por narcotraficante. Y comenzó el problema, presidente. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que si se deroga este decreto que se está aplicando a efectos de controlar la gasolina y los insumos que se requieren, siente el gobierno, y razón no le falta, que no va a tener instrumentos para combatir de inmediato o continuar el debate de la minería ilegal. Y entonces, presidente, se trata de lo siguiente. Lo que está reclamando la población de Madre de Dios es que se derogue el extremo en el cual se les está aplicando un decreto que no corresponde, porque correspondería para narcotraficantes, de manera tal que ellos puedan levantar su situación de huelga. Pero en paralelo y después de eso, quienes queremos de verdad combatir la minería ilegal, necesitamos que el gobierno tenga un instrumento, y este parece ser el instrumento, para que efectivamente puedan realizar ese combate como corresponde, diciéndolo y llamando a las cosas por su nombre, combate contra la minería ilegal, y no disfrazarlo como han tratado de hacer. El gran problema, no digo el de los mineros ilegales, esa es otra agenda, han mezclado agendas, pero el gran problema de un gran sector de la población de Madre de Dios es un reclamo de dignidad simplemente. Los están persiguiendo por narcotraficantes cuando no lo son, ese es el tema. Necesitan que se derogue ese decreto, debería derogarse de inmediato, pero no lo hace el Ejecutivo porque siente que le falta un arma, un elemento para continuar Continúe. Decía, presidente, que si se deroga el decreto sienten que se quedan sin el arma para continuar este paso de control de insumos que por fin está haciendo. Y lo que están pidiendo precisamente es eso, presidente. Ahora, tenemos temor, yo sí no voy a ocultarlo, porque ya ha demostrado el gobierno que cuando interviene en esta materia lo hace sin la calidad que se requiere para tratar a seres humanos, ¿no es cierto? Y entonces vemos los problemas que hemos estado viendo en Madre de Dios. ¿Qué control tenemos y qué seguridad tenemos dando esta facultad para que efectivamente no haya más abusos y violaciones de derechos humanos en la zona? De manera que, haciendo este llamado de atención, presidente, me parece para ordenarnos que de esto se trata. Y es cuestión de hablar en serio con los dirigentes de Madre de Dios y saber qué es lo que quieren. Ellos necesitan la derogación de un decreto, y este decreto no se va a derogar hasta que el Ejecutivo no tenga una herramienta, que es esta que están pidiendo precisamente, para poder continuar con su combate y poder controlar insumos. Mi gran pregunta es, presidente, si por fin se encontró esa solución entre los dirigentes de Madre de Dios y los miembros del Ejecutivo, ¿por qué no está acá el ministro de Energía y Minas o el Premier o alguien de la bancada oficialista explicando esto que uno está tratando de explicar en beneficio del país? Continúe. ¿Por qué en lugar de presentar el papelito, alguno de la mayoría no se pone en contacto y trata de saber exactamente de qué se trata y ayuda a su gobierno a gobernar? Esto es lo que necesitamos, presidente. Si no, no va a haber solución y esto continúa siendo un diálogo de sordos y de desinformados sobre la materia. Para resumir, presidente, yo creo que esto, con algún ajuste, es necesario aprobarlo ahora, de manera que el gobierno tenga las herramientas para combatir la minería ilegal, porque lo que va a ocurrir después de eso es que va a derogar un decreto, que Madre de Dios está esperando que se derogue para levantar la huelga. Si pensamos en la gente que está en huelga en Madre de Dios y a los que están en huelga de hambre, como se mencionaba, y en todo lo demás, esto se puede estar solucionando hoy si aprobamos esto ahora. Pero para eso sería útil que en lugar de estar en Ica, con todo respeto a los iqueños, ¿no es cierto?, para presentar este problema, el Premier está acá explicándonos exactamente de qué se trata y cuál es la vía de solución. Gracias, presidente. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Yo no sé por qué tenemos que estar viendo nuevamente propuestas como estos proyectos de ley en general, porque hay instituciones, hay organismos en el Perú que se encargan de esta fiscalización. Esa es la misma historia con lo que ha sido el narcotráfico. El lavado de insumos, toda la historia del delito software. ¿Por qué la SUNAT no hace la fiscalización que le corresponde? ¿Quién compra los insumos químicos? En el momento que alguien compra, cuando entran al Perú, se llama internalizarlos, se llama nacionalizarlos. Quien compra ejecuta una factura y hace el seguimiento, igual en el queroseno, en el diésel, en el todo. Todo esto se suma al tetracloruro, al bisulfito, al ácido acético, a estos químicos que contribuyen a todo este tipo de maniobras, tanto para el narcotráfico como para el tema de la minería informal, que realmente se ha hecho una mezcolanza acá. Pero ¿por qué la SUNAT, que es la que tiene que chequear, fiscalizar, en el momento que se compra, quien compra y que vende ejecuta una factura? Y se hace el seguimiento y la cadena y la ruta hasta dónde va. ¿Qué es lo que pasa para que en un momento determinado se pierda esta cadena y terminamos en este hemiciclo haciendo un proyecto de ley para ver el control y la fiscalización de los insumos químicos y la gasolina y todos sus derivados? ¿Por qué? ¿Y entonces dónde está la SUNAT?
¿Dónde está el control, la fiscalización? Nos dicen que le falta dinero y fondos y plata. Esto le corresponde a la SUNAT, la ejecución, la fiscalización y la consecuencia de esto, presidente. No es tanto un tema de ley, sino es un tema de que la SUNAT se meta a hacer lo que le corresponde, a ellos les corresponde. Reitero, repito y finalizo, presidente. Quien compra querosene, gasolina, petróleo, lo que sea, hay que ejecutar facturas. Y ahí empieza a hacer la cadena. ¿Hasta dónde termina? ¿A dónde termina la parte de ahí? Para ver si todos terminan haciendo el tema hacia ver si todos pagan impuestos. Es un cruce de facturas y eso es un control, el mejor control que puede haber, presidente, más que las propuestas de ley. Gracias. En finalizado el debate, tiene la palabra el presidente de la comisión. Perdón, congresista Simón. ¿Le pide una interrupción el congresista? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Simón. Solamente quería decir lo siguiente, señor presidente. Creo que en esta cuestión del proceso y la política de formalización que se inició hace 2 años, creo que los resultados no han sido en realidad fecundos. Más bien han sido, creo, adversos y no han sido exitosos. Yo creo que la minería no es una expresión ilícita de por sí, sino es una expresión natural del ser humano que en su lucha por la vida explota sencillamente recursos naturales. Creo que tiene que haber una ampliación, tenemos que discutir de todas maneras en la Comisión de Energía y Minas y en este Pleno, en el futuro, una ampliación de la Carta de Compromiso, porque hasta el momento sí es cierto que puede haber hasta buena intención en querer formalizar a la minería, no la estamos formalizando, porque el camino y las exigencias que se dan son demasiado grandes. Yo creo que si buscamos cercanías y no distancias, buscamos coincidencias y no diferencias, y buscamos afectos y no discordias, vamos a conseguir muchísimo más en esta carrera por formalizar a la minería ilegal, informal y artesanal en cualquier lugar del Perú, si total. Congresista Simón, la segunda interrupción. Presidente, para que pueda concluir el congresista. Termino. Muchas gracias, termino. Le digo, yo creo que tiene que darse el gobierno cuenta de que algo está fallando en este proceso de formalización, que hay diferentes áreas en el Perú que tienen un proceso minero, de la pequeña minería, de la minería artesanal, de una cierta minería ilegal que también quiere formalizarse, y la misma minería informal que por supuesto lo tiene que hacer. Pero en 2 años, habiendo tan poca formalización, uno tiene que hacer la reflexión que algo está fallando. Y tenemos que construir una minería vigorosa, esa minería pequeña, esa minería informal, esa minería ilegal puede llegar a ser una minería ordenada y vigorosa si es que el Estado, y si es que el gobierno y el Estado toma una política seria, con sentido, con conocimiento, porque hay mucha desinformación, tanto de los que actúan de parte del Estado como de los que actúan de parte de los mineros. Y creo, vuelvo a insistir, buscar cercanías, buscar afectos y buscar coincidencias, y creo que tendremos éxito. Muchas gracias. Congresista Simón. Sí, gracias, presidente. Es evidente de que uno tiene que estar de acuerdo cuando el gobierno lucha contra el narcotráfico y lucha contra la minería ilegal. Yo no creo que ningún congresista, ningún político le interesa de que el narcotráfico se siga extendiendo por todo el Estado y que la minería ilegal siga matando al medio ambiente y enriqueciendo a unos cuantos vivos. Eso, presidente, tan claro como el agua. Pero también es evidente, presidente, que se están cometiendo abusos. Considerar a Madre de Dios como zona de narcotráfico con este decreto supremo 015 es muy peligroso. Es muy peligroso primero porque Madre de Dios no es zona de narcotráfico. Segundo, no olvidarnos que es zona fronteriza. Tercero, que esta minería no es ilegal, sino es informal. Y que el deseo de formalizarla, presidente, ¿cómo es posible de que tengamos un presidente regional, muchos alcaldes y un congresista en huelga de hambre y sigamos insistiendo de que esto se soluciona con el silencio? O se soluciona haciendo que pase el tiempo. Muchos de ustedes han pasado la experiencia de Amazonas
y se hablaba de lo que venía a venir y no hicimos caso. Y finalmente tenemos que cargar todo lo que significó esta cruz de Bagua. No vaya a ser, presidente, que se nos vaya de las manos lo que está pasando en Madre de Dios y tengamos que hacer una reunión de emergencia como consecuencia de que alguien provoque, aprovechándose la justa lucha de este pueblo, alguien se infiltre, provoque y entonces se produzca una mortandad que nadie quiera. Yo, presidente, le comento de que con la gente de Madre de Dios, con la sociedad civil, con el Colegio de Ingenieros, con el presidente regional, incluso con el congresista Romero, fuimos a hablar con el exministro Jiménez y le dimos salidas al tema de la minería informal con propuestas interesantes. Tiene que haber voluntad, no del presidente de la República, porque estoy seguro que el presidente está con los asesores y con sus ministros, sino tiene que haber voluntad del propio ministro, que tiene que visionar mejor el problema de Madre de Dios. Yo, presidente, creo que este es un proyecto bueno, pero es evidente, como dice el congresista Lescano, aprobar un proyecto en este momento sin darle una solución mínima a Madre de Dios, hay que tener cuidado. Yo le propongo, presidente, usted es un poder del Estado. Usted es una voz que representa a todos los congresistas. Creo que debería hacer el esfuerzo que el Congreso de la República vaya a Madre de Dios y sea el puente para poder terminar con este problema, y creo que le hará muy bien al Congreso, presidente. Muchas gracias. Bien, finalmente, el congresista José Gutiérrez. Gracias, presidente. Solamente por su intermedio quería hacer algunas precisiones que seguramente va a ser valorada por los colegas parlamentarios. Y es que la minería artesanal está siendo implementada, regularizada, formalizada por los gobiernos regionales, ¿no? Y con relación a la minería informal, todos los que han suscrito su declaratoria de compromisos, que son la gran mayoría, ya están listos, aun cuando todavía no son formales, están en el proceso y a ellos no les alcanza ningún tema. La iniciativa legislativa que ha venido aquí para ser discutida, presidente, está dirigida única y exclusivamente para la minería ilegal, contra quienes nosotros hemos marcado una posición. No hay reversa. Es un tema que todos los señores congresistas, seguramente el país entero, demanda respuestas de todos nosotros con la finalidad de coadyuvar a ese mismo esfuerzo. Eso es la única posición coherente que nosotros podemos asumir en esta noche, señor presidente. Por lo mismo que he alcanzado oportunamente al presidente de la comisión algunas modificaciones, pero que más son precisiones respecto al instrumento que tiene que serle útil a quienes están luchando contra la minería ilegal, que son principalmente los que han referido en esta noche los señores parlamentarios, incluido la SUNAT. Señor presidente, no quiero cansarle a usted ni a los señores parlamentarios, pero me pide una interrupción. Quería culminar el congresista Lescano, muy breve nomás, por favor, si fuera tan amable. Congresista Lescano. Presidente, yo quiero decir algunas cosas hoy día porque no me voy tranquilo a mi casa, pero estamos viendo que hay una situación contradictoria en nuestro país. A sectores laborales, por más que estén trabajando algunos en la ilegalidad, arremetemos con todo. Lo sacamos a balazos de un centro comercial en el mismo centro de Lima, con francotiradores especiales que son para otra cosa, pero son sectores laborales que trabajan, provincianos que trabajan en el mismo centro de Lima. A los mineros también hay que arremeter. La delincuencia no se toma ninguna decisión así. Contra el tránsito hay que crear una autoridad autónoma para resolver el problema y no sancionar como delito. Decisiones tibias, señor presidente. Pero a los sectores laborales sí los arremetemos y los chancamos. Y pretendemos aprobar estos proyectos sin discusión en las comisiones. Congresista, continúe. Muchas gracias, presidente. No, me había pedido el colega Justiniano al inicio hacer uso, por eso le pedía, si fuera tan amable al colega Justiniano, la interrupción. Congresista, le pido, congresista Lescano, respetar las reglas del debate. Congresista, sí. Pasa. Gracias, colega. Efectivamente, este tema ya creo que ha sido ampliamente debatido, la necesidad de que queremos formalizar
el sector de la minería. Ya sabemos la distinción clara y concreta qué es lo ilegal y qué es lo informal. En ese sentido, la intención de este proyecto de ley es factibilizar, viabilizar la solución del problema. Sabemos lo urgente y plenamente de acuerdo, señor presidente, que sea usted portavoz de la inquietud, de la necesidad de que se aperture, se refuerce, si es que hay el diálogo para que de una vez se solucione el problema en conflicto. Gracias, señor. Congresista Culmine. Muchas gracias. Congresista Gutiérrez Culmine. Muchas gracias, presidente. No tenía el audio. Muchas gracias. Entonces, esas propuestas son alcanzadas, presidentes, al presidente de la Comisión de Energía y Minas, pero por sobre todo, esto es un momento de reflexión. Estamos hablando de minería ilegal. Ahí no hay nada que hablar, no hay nada que modificar. Probablemente tenemos que hacer esfuerzos para formalizar a los que están en la informalidad, hacer esfuerzos para los artesanales. Eso hay que coadyuvar todos. Pero con la minería ilegal, ¿qué? Gracias, presidente. Finalmente, tiene uso de la palabra el presidente de la comisión. Gracias, señor presidente. Simplemente, señor presidente, quisiera hacer algunas precisiones y haber también escuchado las diferentes opiniones y sugerencias de los señores congresistas. Señor presidente, lo que se está debatiendo es la minería ilegal. Por lo tanto, creo que hay consenso. Y yo pregunto a todos los señores congresistas, no creo que haya un congresista que esté a favor de la minería ilegal. Acá se está confundiéndose con la minería en proceso de formalización con los informales. Estamos hablando de una fiscalización, señor presidente, a los mineros ilegales. En consecuencia, creo que el grave daño que trae la minería ilegal es irreparable. Estamos hablando, señor presidente, de una depredación de la vegetación en las zonas donde se hace minería ilegal. Y estamos hablando también la destrucción, señor presidente, de miles de hectáreas de terreno. Estamos hablando de trata de personas. Y justamente estamos hablando del narcotráfico, porque se utiliza justamente estos insumos para la elaboración de este mal que hace daño al país. En ese sentido, señor presidente, recojo todas las inquietudes y por favor, señor presidente, quisiera que se dé lectura y lo estoy haciendo llegar el texto sustitutorio para que definitivamente, pidiendo nuevamente, reiterando el pedido, solicitar a toda la representación nacional que apoyen este proyecto que es de suma importancia y solicitarle, señor presidente, de que la minería ilegal tiene que ser combatida a través de todos los sectores y por supuesto la responsabilidad como primer poder legislativo que somos nosotros. Yo sé que a los señores congresistas nuevamente reitero para que voten a favor y que se apruebe este gran proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Se va a dar lectura al texto sustitutorio presentado por el presidente de la comisión. Congresista, le ruego me permita dirigir el debate. Texto sustitutorio presentado el 15 de abril de 2014 a las 20:59. Ley que modifica el decreto legislativo 1103, que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal. Artículo 1. Incorporación del artículo 13 al decreto legislativo 1103. Incorpórese el artículo 13 al decreto legislativo 1103 con el siguiente texto. Artículo 13. Potestad sancionadora. El Ministerio de Energía y Minas, la SUNAT y el OSINERMIN, para el ejercicio de las funciones establecidas en el presente decreto legislativo, cuenta con potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias y según corresponda a sus potestades normativas. Constituyen infracciones pasibles de sanción las conductas que infrinjan los preceptos del presente decreto legislativo,
Sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a que hubiera lugar, los infractores son pasibles de las siguientes sanciones administrativas: A, multa; B, suspensión de derechos; C, cancelación de derechos. Las infracciones administrativas a que hace referencia los párrafos anteriores, así como su graduación, se establecerán vía reglamentaria, mediante decreto supremo refrendado por el sector competente en la materia, y serán clasificadas en leves, graves y muy graves. Al calificar la infracción, la autoridad competente debe tomar en cuenta la gravedad de la misma en base a criterios de proporcionalidad. Artículo 2. Incorporación de disposición complementaria final al decreto legislativo 1103. Incorpórese una quinta disposición complementaria final al decreto legislativo 1103 con el siguiente texto. Quinta disposición complementaria final. Para efectos de un adecuado control y combate a la minería ilegal, mediante decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, en el marco de sus competencias se establecen medidas para el registro, control y fiscalización de los insumos químicos que, directa o indirectamente, puedan ser utilizados en actividades de minería ilegal. Dichas medidas pueden ser de registro, control, fiscalización, intervención, inmovilización y o incautación administrativa, establecimiento de cuotas de comercialización, de uso y consumo, rotulado, exigencias administrativas y documentarias, adecuación previa a procedimientos de nuevas autorizaciones, así como cualquier otra que permita solamente el desarrollo de la actividad minera legal en el país. Para el establecimiento de cuotas de comercialización, uso y consumo de insumos químicos, mediante decreto supremo, el Ministerio de Energía y Minas, previa opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, fijará las zonas geográficas en donde se aplicarán las mismas. Congresista Molina Martínez, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Lescano Anzieta para que el proyecto pase a la Comisión de Energía y Minas. Los congresistas se serán marcar asistencia para proceder a votar. Cuestión de orden. Congresista Lescano plantea cuestión de orden. Señor presidente, yo dejo constancia que este es otro texto, absolutamente distinto al que se ha debatido. Incluso está incorporando un artículo 13 en el decreto legislativo 1103 ya sobre minería informal. Lo que dice se puede cancelar las concesiones, multa, suspensión de derechos, cancelación de derechos. Quiere decir que no es un minero ilegal, sino que es un minero que tiene autorización y concesión. Es decir, están introduciendo otros temas, señor presidente, y eso no se puede permitir. Recién el dispositivo que se ha traído a debate está en la parte posterior de este texto sustitutorio, entonces nos están metiendo gato por liebre, señor, y en esas condiciones no se puede aprobar este dictamen, señor, que me parece, reitero, una irresponsabilidad porque se va a convulsionar más lo que estamos viviendo, señor presidente, no solamente en Madre de Dios, sino en otros departamentos. Yo pido, señor, que se apruebe la cuestión previa. Resista ya. Presidente, ha venido este proyecto de ley del Ejecutivo, como bien lo han planteado, y en el debate le han planteado una cuestión previa. Pero a la hora de iban a poner a votación una cuestión previa, han traído otro texto que es absolutamente diferente, sobre el cual se ha impuesto la cuestión previa. Por eso, por una cuestión de orden, precisen qué texto es sobre el cual se va a votar la cuestión de orden, y me parece absolutamente antirreglamentario que en el curso de esta votación se haya puesto un texto que no es el que se había planteado. En todo caso, al presidente de la comisión que lo explique, o que lo explique quien lo está explicando a él. Gracias, presidente. Presidente de la comisión.
Presidente de la comisión, usted ha presentado un texto distinto al que se debatió. Con otras normas. Señor presidente, el texto sustitutorio se ha estructurado de acuerdo a la petición del congresista José Gutiérrez. Entonces, por lo tanto, acá, señor presidente, y ahí justamente yo le he alcanzado a la mesa para que se dé lectura. Y ese es el texto sustitutorio, señor presidente. Bien. A ver, vamos a dar cuenta. Congresista Gutiérrez. Congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. En el uso de la palabra que usted me ha conferido, he hecho la precisión respecto al objeto de la regulación, que son insumos químicos y no bienes fiscalizados. Esa precisión que estaba en el texto original decía que debería incluirse en este texto sustitutorio y que el presidente muy bien lo ha recogido. Y otros dos puntos más que están ahí, que creo que sobre el particular no hay mayor observación, salvo en la segunda modificación que propuse y que está haciendo motivo de debate, señor presidente, es el tema de la modificación que resulta necesaria, dado que es imprescindible dotar de potestad. Vamos a suspender la votación hasta que el presidente se ponga de acuerdo con lo que se fue materia del debate, ¿no? Entonces, yo le pediría al oficial mayor. Se va a dar lectura a la sumida de moción de interpelación a la ministra de Salud, Midori Javich Rospigliosi, y de Trabajo, Ana Jara Velázquez. Moción 10.039 de los congresistas Chávez Cosío, Reati Flores, Cordero Yontay, siguen firmas, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a las ministras de Salud, Midori de Javich Rospigliosi, y de Trabajo, Ana Jara Velázquez, con el fin de que informen a la representación nacional sobre la contratación de médicos cubanos en el Perú. Se va a dar lectura a los artículos 131 de la Constitución Política y a los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15